Me convertí al cristianismo hace aproximadamente 7 años y antes de llegar ahí pues vivía una vida totalmente desconectada, digamos, de mi identidad real en Cristo, como lo puedo llamar. Entonces, hace 7 años, pues recibí un mensaje de texto justo en un momento donde mi vida estaba totalmente destruida, estaba en una depresión profunda, estaba medicada. De hecho, pasó algo en mi vida que me ocasionó un impacto emocional, un quiebre muy fuerte. Fui a parar a un hospital psiquiátrico llegando a pesar primero 48 kilos y luego 60 y muchos, casi 70. Digamos, una distorsión de autoimagen totalmente esto impactante. Y entonces en este momento de mi vida que había dejado una relación a la cual en ese momento pues toda mi vida pues giraba en torno a esa persona, la verdad que recibí un mensaje de una amiga de mi madre de Asturias, que ella de hecho contactó a mi madre en Brasil para dar conmigo, ¿no? En el caso. Recibí este mensaje diciendo, mira Cindy, me envió un vídeo en ese momento del apóstol, del pastor que es muy conocido en Brasil, Luis Herminio, hablando un poco de su testimonio y me dijo, hay una iglesia suya en Madrid y Dios me dijo que fueras de esta iglesia. Claro, en este momento, pues, como mi vida estaba totalmente destruida emocionalmente, yo estaba muy desequilibrada. Todavía no me acostumbraba a eso de creer en Dios, ya que mi llamado, ya que mi encuentro con Dios no fue nada bonito, porque yo jugaba mucho y desafiaba mucho a Dios porque no creía en absolutamente nada, pues mi vida giraba en torno a la ciencia, pues me gustaba mucho corrientes espirituales, pero sí que es cierto que llegar a decir hay un Dios y no hay un Dios como este, pues me costaba mucho, pero todo eso era a nivel interno, nadie lo sabía. De hecho, pues yo soy hija de misionera también. De una cierta forma, toda mi familia también tiene, digamos, un llamado misionero todos los años. Pues eso, pues mi hermana, pues donamos cestas básicas y todo esto en Brasil. Pues mi padre, por más que no fuera cristiano, pues también ayudaba en eso. Entonces el tema del trabajo social es algo que siempre estuvo marcado en mi familia. Pero el tema de creer en Dios, no. Y entonces en ese entonces, al recibir ese mensaje, para mí fue algo como si, ay, por favor, no. Pero sin embargo, temí y obedecí. Ella me pasó, de hecho, la dirección de la iglesia en Oporto, de una iglesia del Oporto, como conoces a mis pastores, el pastor Marciano y la pastora Emi, que les amo, les honro, todo lo que soy hoy a nivel espiritual y todo eso, gran parte se lo debo a ellos. Y entonces me dijo, Dios me dijo que fueras a esta iglesia y que estuvieras allí hasta que Dios te revelara lo que fueras a hacer allí. Me pareció ridículo en este momento, me pareció ridículo y dije, venga ya, por favor, yo estoy aquí que quiero quitarme la vida porque en este momento yo estaba en un Wow. nivel muy crítico. De hecho, recuerdo perfectamente un día en lo cual estaba planeando quitarme la vida porque quería hacerlo de una forma como buena persona disciplinada y organizada que soy. Ay, Dios mío. Quería hacerlo de una forma que mis padres y mi familia no sufrieran. Entonces ya había empezado a investigar una manera en la que yo eh, me quitara la vida de una manera que no pareciera que yo me la había quitado, ¿no? Por no decirlo la palabrita. Y entonces, pues cuando empecé a planearlo, porque en ese momento no tenía ningún sentido en mi vida, y como comenté antes, yo estaba en una depresión profunda, tuve muchos problemas emocionales. En ese entonces yo no sabía, digamos, que la tristeza también es parte de la vida de una persona, porque siempre me había considerado una persona muy feliz, muy alegre, muy optimista.
Entonces, en ese momento no tenía ningún sentido, pero sí que es verdad que me impactó que una persona que, ni siquiera, que me había visto una vez con mi madre y eso buscara y me dijera que yo fuera justo a una iglesia. Y justo cuando yo ya estaba con ese sentimiento de que, bueno, no importa nada. En ese momento, pues, temí, algo tocó dentro de mí que yo dije, ¡buah! Me pareció ridículo, pues pensé, ya están estos creyentes, ya están estos creyentes y tal, pues queriendo, no sé, de una cierta manera para controlar a la vida de otras personas, pero obedecí. De hecho, ella fue la que buscó la dirección de la iglesia, que ahora estamos en Leganés, pero antes era en Oporto, en Madrid. Buscó la dirección, me pasó y me dijo, mira, hay un culto los viernes a las 8:30 que es un culto de mujeres. Y claro, con Dios no hay casualidades porque luego te contaré también toda esta parte, ¿no?, de mi vida, porque además de misionera, pues yo soy mentora intrapersonal de mujeres, entreno a mujeres para conocer el funcionamiento de su mente, pues la interpretación que hace del mundo. Entonces me impactó, pero en ese momento lógicamente no tenía, en ese momento nada tenía sentido, ¿no?, en mi vida, nada hacía sentido. Y claro, esto fue, si no me equivoco, un miércoles en que todo ya estaba, digamos, perdido para mí, que yo ya había empezado a investigar las formas de quitarme la vida sin que, para que mi familia sufriera lo menos posible, ¿no? Porque yo pensaba que eso sería algo muy vergonzoso para mi madre siendo misionera y no quería en ese caso, pues, no perjudicarla tanto en ese sentido, ¿no? Y claro, si no me equivoco fue un miércoles o un jueves, no lo sé, pero un viernes, pues de hace aproximadamente 7 años, un febrero, si no me equivoco, un día 10 para ser más exacta, eh, mm, me fui a esta iglesia. Cuando llegué ahí no me gustó nada. No me gustó nada porque había estado gran parte de mi vida con un entorno español. Español, pues de hecho había disociado más o menos de mi propia nacionalidad, de mis propias costumbres, de mi propia cultura. Había estado muy metida en el mundo español, todos mis mejores amigos en este entonces, pues mi entorno laboral, todo eso era español y cuando llegué ahí, y de hecho, bueno, hay un pequeño paréntesis que cuando yo empecé a planear, digamos, quitarme la vida, yo ya había ido a una pequeña iglesia que había delante de la casa que yo estaba viviendo, que era una iglesia de bolivianos, que soy muy agradecida a la vida de ellos también. Y claro, era una iglesia muy tranquilita, tranquilita, las canciones, esto pues en español. Y cuando llegué a este culto de mujeres, pues había ahí la batería, vamos, digamos, pentecostal, imagina. Yo estaba que me volvía loca. Yo decía, ay, no, por el amor de Dios, no me gustaba. Y la gente, pues esto y tal. Lo que pasa es que en ese día pasó algo muy impactante que después de terminar el culto, por más que yo me sintiera muy molesta, estaba incómoda de estar ahí, tanto ruido y tanta gente llorando y gritando, las luces, me pareció algo tan distinto a lo que yo había vivido antes, que fue cuando terminó el culto, una persona que hoy somos amigas, que fue también una bendición en mi vida, pues se acercó justo cuando terminó, se acercó y preguntó si yo entrenaba. ¿Tú entrenas? Y en ese momento me impactó mucho porque yo estaba en mi peor estado físico, lógicamente, después de haber Ujú. estado en el hospital con los 48 kilos. Me dieron eso, ¿no? Medicación y yo engordé muchísimo. En ese momento, pues yo estaba, lógicamente, odiando a mi cuerpo, odiando mi vida. Imagínate si yo quería quitarla, ¿no? Quitármela. Entonces, claro, ella me miró y me dijo, ah, ¿tú entrenas? Y yo, bueno, antes entrenaba antes entrenaba. A partir de ahí, pues empezamos a hablar y luego algo que vino, que de hecho fue que yo reconocí y que volví, digamos, a ir a esta iglesia, fue que la que es mi pastora hoy, la pastora Emi, que la conoces, pues cuando terminó el culto vino en mi dirección como si me conociera y me dio un abrazo que en ese abrazo yo dije, wow,
como si yo reconociera este abrazo. Hoy sé que no era el abrazo solamente de mi pastora, ¿no? Sino que era el abrazo de Dios, el abrazo de Jesús, que era lo que yo necesitaba en ese momento para seguir viviendo, seguir viviendo. Así que de verdad puedo decir que Dios me rescató de de la puerta, en este caso de la muerte, no solamente una vez, porque este fue mi encuentro. Luego también descarrié un poco y volví a tener una experiencia muy traumática. Y ahí, después de ese abrazo, continué con la medicación y eso, continué sin entender nada, y muchas veces yo pensaba, bah, lo que me dijo la amiga de mi madre es una tontería, yo que voy a ir a esta iglesia ruidosa y todo eso y tal, pero yo me acordaba. Pero me gustó mucho el abrazo de la pastora. Y empecé a ir, digamos, a los cultos que yo sabía que estaría la pastora. ¿No? Ella, digamos, fue como me enganchó en ese sentido, porque sus prédicas me edificaban mucho y tal, y continué siguiendo, estando ahí. Pero esto, de una manera que yo decía, no sé por qué estoy aquí, no tiene ningún sentido estar aquí, pero voy a continuar estando aquí, voy a continuar viniendo aquí. Aleluya por eso. Exacto. Pero sí que es verdad que en ese momento, aunque yo no tuviera conciencia, pues ya estaba, digamos, como participando, ¿no? De la lucha de la carne y del espíritu, porque yo decía, es una tontería, esta gente está loca, no tiene nada que ver. Pero claro, y sí es verdad, y sí voy. Y ese abrazo que yo sentí algo totalmente distinto. Y entonces yo iba. Estuve yendo a esta iglesia aproximadamente un año sin decir absolutamente nada, terminaba los cultos, no interactuaba con nadie más que mi gran amiga maravillosa Carolina en este caso, también con la pastora, unos abrazos y tal, sí que es cierto que ya empezaba a hablar un poquito, ¿no? Con las otras hermanas, con otras personas, pero en plan hola y me iba, nadie sabía de mi vida, yo no quería saber de la vida de nadie porque me quedó muy grabado lo que me dijo la amiga esta de mi madre que Dios te mandó ir ahí y que estuvieras allí hasta que Él revelara lo que yo eh, había ido a hacer allí. La cuestión es que yo estuve un año ahí y no pasaba nada. Yo quería irme y pensaba que era una tontería, pero no podía irme. Estuve 2 años y no pasaba nada. Estuve 3 años, no pasaba nada, pero decidí, bueno, antes de eso decidí bautizarme. Pero yo, pues, en mis adentros yo decía que solo quería bautizarme si fuera en Israel. Esto no era, bueno, era un sueño, digamos, ahí a nivel emocional, porque es que, claro, yo pensaba, bueno, no me gustan los creyentes, para nada. Entonces, como ya que voy a ser una de ellos, pues por lo menos quiero ir por todo lo alto. Pues el tal Jesús no se bautizó en Israel, pues yo también. Pues yo también. Y la verdad, esto era un poco por ego, ¿no? De hecho, me acuerdo perfectamente el día de verdad que yo acepté a Jesús. Todavía estaba muy medicada y cuando esa medicación que yo tomaba era tan fuerte que me impedía incluso de expresarme. Y mira que yo soy muy expresiva. Me costaba expresarme. Entonces, digamos, yo tenía un diálogo interno todo el tiempo. Y recuerdo perfectamente que yo estaba en casa de mi hermana dando un paseo con ella, cuando de repente pues dije, wow, no me lo puedo creer. Soy creyente. Ay, no, soy creyente. Y empecé a llorar porque decía, ay, no, Dios, yo no quiero ser creyente. Pero soy creyente. ¿Cómo puede ser esto? Fue algo de que yo no quería. Yo no quería, pero sin embargo, esto de hecho se lo cuento a amigas, se lo cuento a mis pastores, se lo cuento, y me refiero a mis pastores porque conozco a muchos y tal, a las personas que digamos, tenían un trato cercano conmigo, es que yo les recuerdo perfectamente, no quiero ser creyente. ¿Cómo puede ser que yo sea uno de ellos, las personas que yo más criticaba a nivel interno? Porque nadie lo sabía. Yo iba a la iglesia cuando estaba en Brasil con mi madre. Mi familia se enteró de todo eso hace muy poco. Hace muy poco. Mi madre se enteró hace muy poco. Pastores de Brasil que me conocían desde pequeña con mi madre se enteraron hace muy poco. ¿Cómo así que Cindy no creía en Dios? Yo no se decía nada. Yo estaba como, para mí, mi pensamiento, ¿no? Esto va mucho relacionado con mi profesión. Pero en mis pensamientos yo tenía mi diálogo interno y hablaba conmigo misma. A lo mejor podía estar hablando contigo, mirándote a la cara y pensando, ay, por favor, no.
qué loco está. ¿Cómo es esto de que Jesús salva y tal? Y por dentro, y mirándote y sonriendo, ¿sabes? En el sentido de que estás loco. Esto de Jesús y esto y tal. Y entonces en el momento de mi conversión también fue así, porque yo decía, no me lo puedo creer. Soy una creyente, soy uno de ellos. Ay, no, yo no quiero ser uno de ellos. De hecho, yo lloraba, Señor, yo no quiero ser una creyente. Algo así. La cuestión es que estuve congregando en Casa Fuerte. Bueno, estuve yendo a los cultos en Casa Fuerte hasta en pandemia, que recuerdo también que le dije a mi pastora y a mi pastor, hice como una especie de pedido de matrimonio, que le dije, bueno, pastora Emi, pastor Marciano, pues aceptáis ser mis pastores oficiales. Y fue cuando, bueno, recibí también una respuesta maravillosa de la pastora que me dijo, hija, desde el momento que entraste por la puerta, Ay, pues mi mis amor. rodillas ya se doblan delante de ti